Hola a todos, bienvenidos a Economía. El día de hoy vamos a hablar sobre cuartil, decil y percentil en datos agrupados en intervalos. En la clase pasada vimos lo que eran estas mismas medidas de posición, pero en datos agrupados exactos. Ahora lo veremos en tablas de frecuencias con intervalos, ¿no? ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice, en base a la siguiente tabla de frecuencia de intervalos, halle las siguientes medidas de posición y nos da la tabla. Supongamos que estos datos hacen referencia a las edades de un grupo de trabajadores de una empresa. ¿Qué nos dice la tabla de frecuencia? Nos dice que hay tres personas que están en el rango de edad de 30 a 35 años. Hay 7 personas, es decir, la frecuencia absoluta de este intervalo es 7, por lo tanto hay 7 personas que sus edades están entre 35 y 40 años. Y así sucesivamente hasta el último intervalo, que en el intervalo de 55 a 60 años solamente hay una persona. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular cuántos datos tenemos en total? Usamos la función igual suma, abrimos paréntesis y sumamos todas las frecuencias absolutas. Total, tenemos 60 datos. Y la acumulada, ustedes ya saben, en el primer intervalo es igual a la frecuencia absoluta del primer intervalo y luego sumamos, ¿no? La acumulada más la nueva absoluta y así sucesivamente vamos sumando lo que hemos acumulado más la frecuencia absoluta. Y así hasta llegar al final, que nos dan los 60 datos. Entonces ya tenemos todos los datos de la tabla. Ahora, vamos a primero calcular la posición en la cual se encuentra cada una de las medidas que vamos a hallar. Nos pide calcular primero el cuartil número 2. El cuartil se le conoce por la letra Q, al decil por la letra D, perdón, y a la letra P se le conoce como percentil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar la posición? Eso lo habíamos visto en los videos previos. Siempre es esta fórmula. K por N dividido entre P. K es la medida que queremos hallar. Por ejemplo, en este caso es cuartil 2, por lo tanto K en este caso sería 2, multiplicado por N, que es la cantidad de datos, dividido entre P, que es la cantidad de partes iguales que queremos obtener. Como es un cuartil, P sería 4, K sería 2 y N sería 60, ¿no? Porque eso es lo que tenemos. Entonces, acá no es 2.60, es 2, ponerle 2 por 60. Por lo tanto, la posición del cuartil número 2 sería igual a 2 por 60 dividido entre, ¿cuánto? Entre 4, ¿no? Posición 30. Y esta posición 30 la buscamos, ¿dónde? En la tabla de frecuencia acumulada. Dijimos en el video pasado que si nos tocaba un valor y no encontrábamos ese valor en la tabla, elegíamos el siguiente valor que sea mayor, ¿no? Por lo tanto, si nos sale 30, nuestro cuartil número 2 se tiene que encontrar en esta frecuencia de acá, en la frecuencia de 45. Entonces ya encontramos la posición. Ustedes saben que en datos agrupados exactos, cuando nosotros elegíamos lo que era una frecuencia, elegíamos el dato que acompañaba, ¿no? Porque acá había un dato, pero ahora hay un intervalo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay un intervalo? Vamos a aplicar la siguiente fórmula. La fórmula que he puesto aquí en pantalla, que es esta de acá. Es un poco larga, pero es útil de aprender para desarrollar este ejercicio. Nos dice la medida, y he puesto medida igual a 1, puede ser acá 2, 3, la que queramos hallar, dependiendo qué cosa estemos buscando obtener. Acá, por ejemplo, vamos a poner Q, ¿ya? Que va a ser el cuartil número 1. Entonces, lo que nos pide primero es el límite inferior del intervalo que hemos calculado, de la posición, más n, que en este caso sería 60, dividido entre p. Como es cuartil, el p, ¿cuánto sería? El p sería igual a, acá borre todo, el p sería igual a 4, ¿no? Menos f sub i menos 1. ¿Qué cosa significa f sub i menos 1? Quiere decir la frecuencia acumulada que hemos calculado menos 1 hace referencia a la frecuencia acumulada previa, ¿no? Sería el 22. Dividido todo entre la frecuencia absoluta del intervalo, es decir, 23 en este caso, multiplicado por la amplitud. Y acá están lo que es la leyenda, ¿no? L1, es decir, límite inferior, es el límite inferior del intervalo Q1. El A es la amplitud del intervalo
FI menos 1 es la frecuencia acumulada anterior, FI minúscula es la frecuencia absoluta del intervalo y n es el número de datos. Si no quedó muy claro, lo vamos a hacer con un ejemplo. Primero vamos a identificar cada uno de los elementos. Nosotros ya vimos que para Q2, acá vamos a cambiar, la fórmula va a ser Q2, porque eso es lo que estamos buscando ayer. Para Q2, ¿cuál es la posición que hemos encontrado? La posición 30, ¿no? Pero como no hay 30, tomamos la que sigue, 45. Entonces ya tenemos la posición. Esta posición de 45, ¿qué le corresponde? Le corresponde este intervalo de 45 años a 50 años. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? El límite inferior del intervalo es este de acá, el número menor. Por lo tanto, ya tendríamos LI, que sería 45. N, nosotros ya sabemos qué cosa es 60, ¿no? Porque es el número de datos. 4, ¿por qué dividir entre 4? Porque 4 es el cuartil. Queremos dividirlo en 4 partes iguales, por eso dividimos entre 4. Menos este componente de acá, que es la frecuencia acumulada previa, que es F mayúscula sub I menos 1, sería esta de acá, ¿no? Porque es la previa. Si esta era nuestra posición, nuestra frecuencia de la posición, el menos 1 sería el anterior. Entonces sería 22 dividido entre ¿cuánto? Entre la frecuencia absoluta del intervalo, el F minúscula I. Que el F minúscula I, ¿cuánto es la frecuencia absoluta? 23. Entonces ya vamos completando los datos. Y la amplitud no es nada más que la diferencia entre el límite superior del intervalo menos el límite inferior, ¿no? El superior menos el inferior. 50 menos 45 es 5. Recuerden que las amplitudes son iguales para todos los intervalos. Acá de 30 a 35 hay 5. De 35 a 40 hay 5. Y así para cada uno de los intervalos. Entonces la amplitud siempre es la misma. Entonces ya tenemos todos nuestros datos. Entonces el resultado del cuartil número 2 sería igual a 45 más, abrimos paréntesis, vamos a hacer doble paréntesis. Arriba sería 60 entre 4. 60 entre 4, ¿cuánto es? Vamos a ponerlo 60 entre 4, menos, cerramos paréntesis, menos 22, que es la frecuencia acumulada previa, que es esto de acá, menos 22. Y todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre FI, que es 23, ¿no? La frecuencia absoluta, entre 23. Cerramos paréntesis, ya tenemos todo lo de acá, y lo multiplicamos ¿por qué? Por la frecuencia absoluta, que es 5, ¿no? Multiplicamos por 5, acá ha habido un error, a ver qué nos está faltando. Ah, no, acá falta un paréntesis. Listo. Entonces el resultado en números decimales a dos decimales es de 43.48. Eso quiere decir que el cuartil número 2 hace referencia a el resultado de 43.48. O en otras palabras, ¿ustedes recuerdan cuál era el cuartil número 2? El cuartil número 2 hacía referencia al 50% de los datos. Entonces vamos a poner en porcentaje 50%. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir lo siguiente, que el 50% de los datos es menor o igual que 43.48. O en otras palabras, de toda la empresa que hemos evaluado, el 50% tiene una edad menor de 43.48 años. Entonces ya está, ya hemos calculado el primero. Ahora pasemos al segundo dato que nos piden, el decil 2. El decil 2 ustedes saben que representa el 20%, ¿no? Entonces la fórmula primero de la posición siempre es, acá ponemos así, igual, ¿cuál sería la posición que queremos hallar? La posición 2 multiplicado por 60, que es la cantidad de datos, dividido entre ¿cuánto? Entre 10, porque es un decil, ¿no? Queremos partirlo en 10 partes iguales. Entonces sería 2 por 60, todo esto dividido entre 10, 12, ¿no? Entonces ahora lo que estamos buscando es la posición número 12. ¿Dónde se encuentra la posición número 12? Vamos a borrar estos gráficos que hemos puesto acá para que pueda entenderse. Nosotros dijimos que cuando teníamos un número que no estaba en las frecuencias acumuladas, elegíamos el mayor. Si tenemos 12, no puede ser 10, tiene que ser 22. Entonces 22
que es la posición, ¿qué intervalo le corresponde? Le corresponde el intervalo de 40 a 45. Ahora bien, vamos a calcular el resultado. En este caso, acá la fórmula cambiaría, ya no sería Q2, sino sería decil 2, ¿no? Y acá esto de acá lo vamos a borrar. Estas partes de acá que hemos puesto lo vamos a borrar para poder calcular nuevamente. Entonces, el decil número 2 es igual al límite inferior. En este caso, el límite inferior, ¿cuál es? Es 40, ¿no? Aquí está, 40. Entonces ponemos acá 40. Número de datos es 60. Eso no cambia, ¿no? Los datos siguen siendo 60. Ahora bien, acá sí cambia algo. Ya no es entre 4, sino es entre 10, ¿no? Porque estamos sabiendo deciles. Luego, el F mayúscula I menos 1 hace referencia a la frecuencia acumulada previa. Si esta es la frecuencia que estamos obteniendo de la posición de acá, 12, la previa sería la 10. Por lo tanto, acá sería 10. Todo esto dividido entre cuánto? Entre la frecuencia absoluta de la posición donde nos encontramos. Si nos encontramos en la posición 22, la frecuencia absoluta es 12. Y la amplitud dijimos que era la misma para todo, por lo tanto la dejamos igual, 5. Entonces ya tenemos los datos. Entonces abrimos el igual para la fórmula, sería 40, que es el límite inferior, sumado, abrimos paréntesis, arriba ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 60 entre 10. 60 entre 10 es 6. 6 menos 10, que es este componente de acá. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre la frecuencia absoluta, que es 12, multiplicado por, ¿qué cosa? Por la amplitud, que es 5. Acá hay que ponerle paréntesis para que se entienda. Y listo, le damos Enter. ¿Y cuánto es? 38.3 periódico puro, ¿no? Entonces, así vamos a dejarlo. ¿Qué nos indica esto? Que del total de las personas o de los trabajadores de esta empresa, el 20% tiene una edad menor o igual que 38.33 años de edad. Y por defecto, el 80% restante tiene una edad mayor que 38.33 años. Pasemos ahora al percentil 55. ¿Qué cosa es el percentil 55? El percentil 55 hace referencia al 55% de los datos. ¿Por qué? Porque un percentil es una división en 100 partes iguales. Son 99 valores que parten al conjunto de datos en 100 partes iguales. Por lo tanto, la fórmula, ¿cuál sería? Vamos a verlo. Acá, primero que todo, ya no sería D, sería P de percentil. Percentil, acá cambiamos, no es 2, sino percentil 55. Acá no sería entre 10, sino sería entre 100. Y lo demás se queda igual, ¿no? El amplitud lo dejamos como 5 porque dijimos que la amplitud siempre es la misma. Primero tenemos que calcular la posición. ¿En qué posición se encuentra? Sería 55, que es lo que queremos hallar, multiplicado por 60, la cantidad de datos, dividido entre 10, ¿no? Y acá, como ha sido la fórmula, lo ponemos como escritura y ahí está. Y ahora sí desarrollemos. Sería 55 por 60, dijimos. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre 100, perdón, acá había un error. Es entre 100 porque es percentil. 100 partes iguales. ¿Cuánto nos da? 33. Entonces, buscamos acá en la frecuencia acumulada. ¿Hay 33? No hay 33. Entonces, elegimos el mayor, 45. Un dato curioso, si acá nos hubiera salido 45, 45 sí está aquí, ¿no? Podemos ver que sí está. Por lo tanto, el, lo que vendría siendo el percentil 55 habría sido igual al límite superior. Ese es un caso particular. Cuando la posición que le salga con la fórmula es igual a la frecuencia acumulada o a una de las frecuencias acumuladas, el valor que están buscando es igual al límite superior. En caso contrario, tienen que hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Como es 33, no hay 33, aproximamos al mayor, al número mayor, que es 45. Entonces 45, ¿qué intervalo le corresponde? Este de acá, de 45 a 50 años. Entonces ahora apliquemos la fórmula. La fórmula que nos dice, percentil 55 es igual al límite inferior, que en este caso de este intervalo que hemos hallado es 45, más, ¿qué cosa?
n. ¿N cuánto es? 60, ¿no? Entre 100 porque son 100 partes iguales, menos este componente de acá, f mayúscula i menos 1, si es 45 la frecuencia acumulada en la cual nos encontramos, con la posición que hemos hallado, la previa, es decir, la menos 1, sería 22. Dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo que hemos hallado. La frecuencia absoluta del intervalo es 23, ¿no? Entonces, acá sería 23. Ahora bien, ¿qué nos falta acá? Nos falta nada más resolver. Ponemos igual 45 más, abrimos paréntesis, 60 entre 100, todo esto menos 22, cerramos paréntesis, todo esto dividido entre cuánto, entre 23, vamos a cerrar otros paréntesis más porque falta un paréntesis adicional, ya está, y todo esto multiplicado por la amplitud que es 5. ¿Cuánto nos da? 40.35. 40.35. Como es el percentil 55, es el 55% de los datos. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que el 55% de los datos o el 55% de los trabajadores tiene una edad menor o igual que 40.35 años. Por lo tanto, el 45% restante tiene una edad mayor a 40.35 años. Entonces, por eso es importante calcular las medidas de posición para poder ver qué porcentaje se encuentra por debajo o por encima de un número. Y bueno, este es el video. Antes de terminar quería recordarles algo, ¿no? Para que lo tengan claro. Esto de los porcentajes puede parecer un poco confuso si no lo han visto antes. Recuerden que cuando era un cuartil, el cuartil parte la población o el conjunto de datos en cuatro partes iguales. Por lo tanto, tendríamos tres cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 1 representaba el 25% de datos. El cuartil 2, que en este caso hemos hallado, ¿cuánto representa? Al 50% de datos, porque lo parte justo en la mitad, ¿no? Y el cuartil 3 representa el 75% de los datos. En el caso de los deciles partía la población en 10 partes iguales, por lo tanto habían 9 deciles. Desde el decil 1, decil 2, hasta el decil, vamos a ponerle puntos suspensivos, hasta el decil 9. ¿Qué representaba el decil 1? Representaba el 10% de los datos. El decil 2, el 20%. El decil 3, el 30%, y así sucesivamente hasta el decil 9, que era el 90%. Por eso en este caso dijimos que el decil 2 es igual al 20%, ¿no? Aquí está. Y finalmente el percentil. El percentil número 1 y el percentil número 2 y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta el percentil 99. El percentil número 1 es igual al 1%, el percentil número 2 al 2% y así sucesivamente hasta el 99%, ¿no? En el caso del percentil es más fácil identificar porque siempre es igual a este número. Si es percentil 55, 55%. Si es percentil 40 es igual al 40%. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Hemos visto, primero hemos calculado la frecuencia acumulada. Con esa frecuencia acumulada hemos podido determinar en qué posición se encuentra el intervalo donde vamos a hallar a este cuartil, decil o percentil. Y hemos utilizado la fórmula general y hemos variado dependiendo qué nos estaban pidiendo. Espero que les haya gustado este contenido y ya nos estaremos viendo en el próximo video.